Bien, queridos hermanos, vamos entonces al tercer capítulo del libro Finanzas Bíblicas del pastor Héctor Salcedo. Y el tercer capítulo, como muy bien dice ahí, se denomina eh, Ahorrar es de sabios. Así que hoy día vamos a estar hablando, déjeme acá minimizar esto para que salga bien. Hoy día vamos a estar hablando de precisamente el tema del ahorro. Es lo que va a exponer este capítulo. Para hacer un poco de ayuda en memoria, recordando un poco la semana pasada, hay dos cosas que teníamos que recordar. Vimos dos principios, no sé si lo recuerdan. Como creyentes, como cristianos, hay dos principios fundamentales y entender que lo material no debe ser para nosotros un fin en sí mismo, sino más bien es un instrumento para cubrir nuestras necesidades y obviamente cumplir los propósitos de Dios también. Y el segundo principio es que nosotros no somos dueños de nuestros recursos, sino que mayor domos, ¿ok? Es decir, que todo es de Dios, nuestros recursos, nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos para ganarnos nuestro sustento, nuestras posesiones económicas, cualesquiera sean estas, no nos pertenecen, sino que somos simples mayordomos. Y por lo menos en lo que a mí concierne, me llamó la atención la aplicación que el pastor hacía respecto de que cuando uno entiende que es mayordomo, se libera de muchas cosas, ¿sí? Se libera de frustración, se libera de envidias, se libera de inconformidad, porque entiende que Dios le ha dado a cada uno, sabiamente, lo que Él sabe que nosotros podemos administrar. Entonces eso es muy interesante que lo recordemos también. Pero hoy vamos a estar hablando, como dije antes, del tema del ahorro, el tema del ahorro. Y la Biblia ve este tema del ahorro, eh, hace una clasificación y prácticamente son tres en los casos que hoy día vamos a estar viendo. Por favor, ahí tenemos una figura. Ahí usted puede verlo. Vamos a verlo cada caso. El que ahorra menos de lo necesario cae en la categoría de necio, ¿cierto? El que ahorra lo necesario, fiel. El que ahorra más de lo necesario es necio e idólatra. ¿Se da cuenta como que incluso añade un calificativo? Posteriormente, y en consecuencia, el necio es un derrochador, ¿sí? Lo vamos a estar viendo con más calma. El fiel es un ahorrador, ¿sí? Ahorra de manera armónica, podríamos decir. Mientras tanto, el último caso, el necio idólatra, es un acumulador. Y vamos a estar viendo, ¿cierto?, cómo en el caso del necio hay falta de dominio propio y de paciencia. En el caso del necio idólatra, acumulador, es avaricioso y carece de sensibilidad. Pero cada caso lo vamos a ir viendo, bien digo, de manera particular. Y vamos a partir con el caso número uno, el derrochador. El derrochador, por definición, ahorra menos de lo necesario. Ahorra menos de lo necesario. Y ya pienso que esto nos dice mucho. Quizás la mayor parte de nosotros se encuentra en este calificativo. Tal vez podríamos decir algo que el pastor no dice, pero si hubiese, digamos, casos más graves o menos graves, de esta calificación, tal vez nosotros o muchos de nosotros no estamos en los más graves, pero definitivamente son pocos los que se van a encontrar calificados como fieles, en el sentido de que, como vamos a ver también, son personas que ahorran. El derrochador ahorra menos de lo necesario. Y ahora sí vamos a leer el texto en Proverbios 21, 17 y 20. Dice Proverbios 21:17: el que ama el placer será pobre, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. El texto, cierto, nos está informando, nos está diciendo que tiene amor por el placer. Ha desarrollado lo que nosotros conocemos amor a la buena vida, ¿sí? Y lo representa por el vino, los ungüentos, dice el texto, ¿cierto? Y en consecuencia,
hay una disciplina financiera pobre, ¿cierto? Mal entendida. Este texto es similar, o podríamos recordar lo que decíamos en 1 Timoteo 6:10, ¿cierto? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y en su momento, ¿cierto? Veíamos con más detención ese texto. Y se vincula mucho a lo que estamos viendo esta noche. Aquí hay varias características, las que quiero yo destacar. Es que evidentemente el que no tiene esta capacidad de ahorro, ¿cierto? El derrochador, más bien dicho, hay algo de lo que carece, y ustedes se lo podrán imaginar. Si yo no tengo la capacidad de tener en control lo que consumo, lo que compro, es una falta de dominio propio. Nosotros asociamos la falta de dominio propio generalmente con el pecado, y eso está bien, o con pecados que son más socialmente condenables, por decirlo así. Pero en el sentido de las finanzas, parece que tener dominio propio muchas veces no es tan mal visto como otro tipo de pecados. Eh, Justamente esto yo conversaba con una persona hoy día en el local, y porque él no sé cómo supo que yo era pastor. Me dijo, ¿usted es pastor? Y le dije, sí. Y bueno, ya hicimos unos alcances justamente a estos pecados que son más visibles y más condenables versus aquellos que aparentemente son más tolerables. Creo que este tipo de pecado, el financiero, no son tan mal vistos, lo que está mal, hermano, porque el pecado sigue siendo pecado. Por eso estamos tratando este tema, porque creo que no se habla en las iglesias lo suficiente, y Dios quiere que cada uno de nosotros haga su mejor esfuerzo por vivir vidas que glorifiquen su nombre, y evidentemente eso también contempla la administración financiera. ¿Ok? Podemos decir que esta condición es como el lubricante del derroche, pues lo facilita. ¿Qué condición? La condición de falta de dominio propio. Permítame leer algo literal. Dice, el que derrocha sus recursos no sabe controlarse a sí mismo y no logra mantenerse dentro de el nivel de vida que Dios le ha concedido. ¿Sí? Porque aspira a más, aspira a más de lo que puede tener. Por eso se transforma en una persona que derrocha, ¿cierto? Ahora, en general, ¿cierto? Esto no es ley, pero el pastor hace la observación que en general son los hombres eh, los que en el matrimonio tienen un perfil más derrochador que las mujeres, ¿sí? Pueden haber, obviamente, excepciones, pero eso es en general. Pero, por otro lado, tampoco es la razón de lo que estamos hablando hoy día. Entonces, eh, el derrochador anhela lo que decíamos hace algunas semanas, lo más novedoso, lo más nuevo, las cosas más vistosas, más finas, porque aparentemente le traen satisfacción. Ahora, hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre la aspiración legítima a mejorar un nivel de vida. Eso está bien. Querer mejorar tu nivel de vida está bien, pero esto va más allá de eso, ¿sí? El que derrocha, ¿cierto?, va más allá de sus posibilidades económicas. Y lo hemos visto, y tal vez alguno de nosotros también lo ha vivido en carne propia, o lo está pasando ahora mismo. Por eso la intención de tratar estos temas es que seamos corregidos a través de la palabra del Señor y a través de estos temas particulares en estas áreas también de las finanzas, ¿no? Los que derrochan con frecuencia se comparan con los demás, ¿sí? Y sienten ellos que están por debajo. Entonces, ¿cómo buscan equilibrar esto? A través de la obtención de más cosas, para sentirse seguros, para elevar em, su, su percepción, ¿cierto?, de que ellos son menos que los otros. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de compras, a través de cosas materiales. Pero nosotros tenemos que entender una gran mentira que nos ha vendido el mundo, y la sociedad hoy día también la afirma, es que el valor de las personas no está en función de los recursos materiales que tiene, ¿sí? Ninguno de nosotros
es mejor o tiene un mayor valor porque tiene un mejor vehículo, porque tiene más dinero en el banco, porque tiene una mejor casa o porque arrienda. Ninguna de esas cosas es importante delante de la presencia de nuestro Dios. Y como no es importante para Dios, tampoco debe ser importante para nosotros, hermano. Entonces, el derrochador cree esta mentira, ¿cierto? Que el mundo, el pecado y aún Satanás mismo siembra y va más allá de sus posibilidades. ¿Ok? El mismo pastor cuenta un caso que él pasó. Él fue a una reunión o algo así con personas, con negociantes, y todos llegaron en autos mucho más modernos que el de él. Entonces se estacionaron y él se sintió algo cohibido, algo incómodo, porque se dio cuenta que los demás autos eran por lejos mucho mejor que el de él, y decidió bajarse al último, que se bajaran todos, que subieran a la oficina donde iba a ser la reunión, y, y entonces recién se bajó. Y él pensó en ese momento que era una buena razón incluso para cambiar el auto, porque no estaba, cierto, en el estándar de las personas con las cuales él mismo se estaba codeando, por decirlo así. Y él mismo acá, en exclamación, dice, me estaba vendiendo a mí mismo un carro, que él no necesitaba un auto. El auto que él tenía le servía perfectamente para la función de trasladarse que él tenía que hacer. Muchas veces nosotros también caemos en este tipo de trampas, hermanos. Em, Dice acá, las razones por las que alguien derrocha no son problemas financieros, y este punto es importante. Las razones por las que alguien derrocha son problemas eminentemente y fundamentalmente de carácter, ¿ok? Es nuestro carácter el que nos impulsa a tener esta característica de derrochador. Y esto implica en consecuencia de que no necesitamos ser profesionales de las finanzas para ser ordenados en esta área, sino que necesitamos un carácter controlado y gozoso con lo que Dios nos ha dado. Si nosotros tenemos un carácter controlado y que está conforme con lo que Dios le ha dado, entonces no va a necesitar derrochar, no va a necesitar eh, aparentar ni querer tener más de lo que sus propios ingresos le permiten. Ahora, también estos contrapuntos creo que son necesarios hacerlos. El mismo pastor los hace y estoy muy de acuerdo con lo que él indica. Pregunta, ¿cierto? Implica que la Biblia condena el placer, está en contra del disfrute legítimo de ciertas cosas en la vida. Algunos podrían concluir que sí, pero esa conclusión o más bien dice él, está errada. El pasaje más bien es una advertencia sobre las secuelas en la vida de aquellos que aman el placer. Dios creó todo tipo de placer y siempre y cuando lo disfrutemos según lo establecido por Dios, será bueno. Ese punto hay que recalcarlo. Dios creó todo tipo de placer y en tanto nosotros lo disfrutemos a la forma que Dios lo permite, eso va a ser bueno, va a ser aceptable delante del Señor. ¿Se da cuenta cómo nosotros, los seres humanos, aún cristianos, tenemos esta capacidad de convertir cosas buenas que Dios nos ha dado y echarlas a perder? Porque tenemos la tendencia a sobrepasar los límites que Dios ha dado. Desde el Génesis, desde el Génesis con Adán, y hasta nuestros días también nos alcanza esta inclinación pecaminosa de desobediencia. El acumulador ahorra más de lo necesario. Aquí ya estamos en el segundo, ¿cierto? Ese era el derrochador, el punto número 1. Ahí vimos algunas características. Ahora el punto 2, el acumulador. Ahorra más de lo necesario. También conocemos personas de este tipo, ¿cierto? O a lo mejor alguno de nosotros también podría estar en este perfil. Así que debemos pedirle al Señor que nos dé honestidad al momento de mirar ciertas características. Leamos José y Lucas 12, 15 al 21. Dice también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho,
Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otro más grande, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Hay varias características llamativas en el texto de este hombre, ¿cierto? De este acumulador, utilizando la misma calificación que da el pastor. Primero, ¿cierto? Que él decide cómo va a manejar sus excedentes. ¿Sí? Es una persona independiente. Eh, Sumado a eso, no hay ninguna gratitud de expresión a Dios por sus logros. ¿Se da cuenta? Que él siempre habla de sus bienes, de lo que él ha logrado en una actividad que es una actividad que tiene que ver mucho con lo que Dios dispone. Hay, obviamente, como en todo tipo de actividad económica, el agricultor tiene que saber lo que hace, pero si el clima no acompaña, su trabajo puede venirse abajo. Y es más, yo pensaba en lo mismo, hermano. Yo pensaba que en cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, eh, si Dios no la prospera, en realidad no tenemos nada. No tenemos nada. Si Dios no decide, en el caso, los que trabajan, ¿cierto?, en empresa, si Dios no decide mantenerte el trabajo, quedarte sin trabajo. Los que trabajamos en otras áreas más comerciales, si Dios no manda clientes, estamos en problemas. Reconocemos, ¿cierto?, que proviene de Dios, pero este hombre del relato bíblico no, nunca da gracias a Dios, sino que se atribuye a él mismo su propia bendición, por lo tanto la administra de forma autosuficiente y de forma egoísta. Habla de mis graneros, mi grano, mis bienes. Este hombre se sentía dueño, se sabía dueño de todo y no mayordomo. ¿Qué debemos saber nosotros de lo que tenemos, como hemos aprendido en semanas anteriores, que no somos dueños? Hermano, tú no eres dueño de donde estás ahora mismo, am, no eres dueño de tus propiedades, de tu finanza. Dios es el dueño. Características, ¿cierto?, que vamos viendo en este relato bíblico. Lo otro es que no comparte, ¿cierto? No comparte, dice, no tenía ni siquiera en consideración el compartir con familia, sino que definitivamente siempre pensaba en sí mismo. No estaba esta proyección de poder eh, compartir con otros, lo que lo convierte de paso en un acumulador. Se veía a sí mismo como el único beneficiario de sus cosechas. Y si nosotros preguntásemos, probablemente muchos considerarían a este agricultor un hombre exitoso. Ahora aquí el término, ¿cierto?, de necio que el Señor le da es la palabra griega apron y alude a una persona que rechaza el conocimiento y los preceptos de Dios como base para la vida. ¿Se da cuenta? Mientras el mundo dice, él es exitoso, Dios puede estar diciendo, él es un necio respecto a temas como este. Quiera el Señor encontrarnos a nosotros temerosos y que hoy día mismo no estemos siendo calificados como necios delante de Él, producto de cómo estamos administrando nuestras finanzas, no tengamos este carácter acumulador, ¿ok? Tercero, ¿cierto? Una tercera característica o cuarta que podemos ver en este hombre es que sus posesiones materiales son la fuente de su seguridad, de su esperanza y de su plenitud, ¿sí? Él estaba descansando plenamente en lo que había conseguido. ¿Dónde debemos descansar nosotros? En el Señor. Y ya sea que tengamos o no cosas materiales, siempre debemos descansar en el Señor. Para Dios, ¿cierto? El hombre exitoso es distinto del perfil que considera el mundo un hombre exitoso. Nuestra generación considera que tiene éxito quien es próspero materialmente, cuenta con el reconocimiento social o profesional y exhibe algún grado de fama o aprobación, ¿cierto?
Versus esto, ¿cierto? El que es exitoso porque ha alcanzado, porque tiene recursos, porque tiene ahorros, más allá incluso de los necesarios, porque los administra de forma autónoma, porque no glorifica a Dios y aún ni siquiera los comparte con otras personas. Pero mira lo que dice respecto, un pasaje, ¿cierto?, que nos puede ser útil para hablar de cómo ve Dios el éxito. En Salmo 1, 1 y 2. Salmo 1, 1 y 2. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Le pregunto yo, amados hermanos, hermanas, iglesia, ¿dónde está el dinero aquí mencionado? ¿Dónde están las posesiones aquí mencionadas? ¿Dónde está la fama? ¿Dónde está el reconocimiento social en, en este pasaje en Salmo? En ningún lado. El éxito, según la Biblia y por lo tanto según Dios, no está en los bienes, ni en lo que el mundo considera deseable, porque la Escritura y Dios mismo, en consecuencia, ve todo aquello como secundario. Amén, como secundario. Algunas preguntas antes de pasar a donde debiésemos estar, ¿cierto? Hemos hablado, resumiendo un poquito, del derrochador y del acumulador, pero ahora vamos a hacer, antes de pasar a lo que debiésemos aspirar como hijos del Señor, vamos a hacer algunas preguntas de evaluación. Usted va a ir pensándolas mientras yo voy dando algunos puntos para que sea esto aún más claro. Pregunta número 1. ¿Piensas que la vida está en los bienes? ¿Piensas que la vida está en los bienes? Otra forma de verlo. ¿Has pensado que si tuvieses más dinero o más recursos, estarías mejor o más feliz? Usted tiene que ir pensando, sí, no. Ahora, si estamos, ¿cierto? Y si somos honestos, tal vez muchos sí hemos pensado de esta forma, ¿ok? Pero nosotros como hijos de Dios, como creyentes, ¿cómo debiésemos pensar? Es que Dios nos ha dado lo necesario, ¿sí? Y aquí hay una cuestión en el carácter que debe ser transformado, amados hermanos. Y eso ni siquiera esta clase lo puede hacer. Eso solo lo puede hacer Dios mismo. Cuando nuestro carácter ha sido informado, educado por el mundo, ¿cierto? Por la cosmovisión del mundo. Cuando nosotros nos convertimos, eso no cambia automáticamente de la noche a la mañana. Hay un proceso de desarraigo de esta información del mundo, ¿sí? Y tiene ese desarraigo, ese sacarse esa información del mundo necesariamente implica cierto esfuerzo, cierto reconocimiento, arrepentimiento de nuestra parte. Y yo creo que probablemente, no creo que a lo mejor alguno aquí, algún santo que nunca ha pensado de esta forma. Si yo tuviese más dinero sería más feliz. A lo mejor hay alguno de ustedes. Creo que todos en alguna medida lo hemos hecho. Y, y eso da cuenta del pecado remanente en nosotros y de la necesidad que tenemos de arrepentirnos en este sentido. Amén. Y pedirle al Señor que a través de su Espíritu modele nuestras formas de pensamiento, que podamos ir sacando de nosotros al viejo hombre y su forma de pensar, e ir adoptándola del nuevo. Es posible no tener nada, pero tener a Dios como máximo tesoro y sentirnos plenos. ¿Sí? Es posible, aunque nos parezca a nosotros imposible, pero ciertamente es posible. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a violar normas o a dañar relaciones por dinero? ¿Serías capaz de incumplir una norma de la empresa en que trabajas, del gobierno, algún tipo de disposición para ganar más dinero? ¿Has hecho algo así? ¿Has dañado alguna relación con tu prójimo con tal de tener más bienes? Esta actitud, si la respuesta es positiva, es la actitud del oportunista, ¿cierto? Que está más interesado en el dinero que en la verdad y la integridad. Es idolatría hacia lo material. Y como tiene idolatría a lo material, no tiene principios, ¿sí? Debemos cuidarnos de eso, hermano. Que el mundo lo haga, ¿cierto?
que otras empresas lo hagan, que otros empleados lo hagan. No me justifica a mí para hacerlo, porque nuestra norma de vida y de conducta no está en los cánones de este mundo, sino que en los de Dios mismo. Tercera pregunta. ¿Hay en ti generosidad desinteresada? ¿Hay en ti generosidad desinteresada? Leamos Lucas 14, 12 al 14. Dice Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no seas que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, el punto, ¿cierto?, que el pastor quiere demostrarnos acá es que tengamos esa generosidad para quienes eh, no nos van a poder devolver, ¿sí? Nosotros muchas veces desarrollamos relaciones con conciencia o no de cierto interés. Personas que nos han dado, que nos han provisto, que nos han regalado. Entonces damos porque se nos ha dado. Peor aún es el caso cuando buscamos relaciones para ser beneficiados, ¿cierto? Hay un grado de interés mayor. Entonces, ¿qué está reflejando acá el texto? Es que nosotros demos, ¿sí? Y tengamos esa generosidad desinteresada, sabiendo de que probablemente esa persona jamás va a poder resarcir o devolver. Y en realidad no damos para que nos devuelvan. A eso se refiere un poco esta pregunta. Cuarta pregunta, cuando haces dinero, ¿lo haces para ti? ¿Sí? Está muy relacionada con el tema de la generosidad, ¿no? Y también es una buena pregunta, ¿cuál es el propósito? Cuando tú trabajas, cuando obtienes tu sueldo, cuando haces tus negocios. El agricultor de la parábola, ¿cierto?, nos demostraba que él era un acumulador y él básicamente acumuló, ¿cierto? Piensan en ellos y pocas veces piensan en otros cuando son bendecidos. Y este es un ejemplo, creo que en cada uno de estos asuntos, hermano, yo creo que nosotros podemos pensar no solo en terceros, sino que podemos vernos reflejados incluso nosotros. A lo mejor no en el grado, como he dicho antes, más severo, pero probablemente muchos de nosotros tengamos atisbos, matices de cada uno de estos asuntos. En ocasiones se disfruta de una cena, dice, en un buen restaurante, y a la hora de dar propina se cuentan los centavos, ¿sí? Eh, Eso lo da como ejemplo. Parece que el lema de la generación en la cual estamos es, si es para mí, todo se puede. ¿No revela esto un corazón acumulador? Ciertamente que sí. Otra pregunta interesante, ¿qué piensa de ti la persona que hace negocios contigo? Esto también me llamó poderosamente la atención, voy a resumirlo así. Cuando nosotros hacemos negocios, vendemos o compramos algo, siempre buscamos, en el caso de comprar, el precio más bajo, ¿cierto? En el caso de vender, el precio más alto. Entonces, la dinámica, ¿cierto?, de nosotros como creyentes es que el Señor sea glorificado en todo, ¿sí? Y para que eso suceda, nosotros debemos actuar de forma correcta, no solo pensando en nosotros a la hora de hacer negocio, sino también pensando en el otro. Y, y bueno, aquí hay una cuestión de intención. Si yo tengo la intención eh, de obtener más, y para eso elevar, ¿cierto?, mi margen, obviamente el otro va a estar siendo perjudicado. Y hermano, así se mueve el mundo de los negocios hoy día. Por eso yo decía que es llamativo esto. Porque una cosa es como el mundo hace negocio y la otra es como nosotros como creyentes debiésemos hacer negocio. El punto es, tal vez en una frase más corta, una cosa es como eh, el mundo, ¿cierto?, vende para beneficiarse siempre de un lado, pero nosotros cuando hacemos algo, cuando estamos al frente de un negocio, de un trabajo,
Debiésemos también estar pensando en el prójimo, ¿sí? Estar pensando también en el otro. Tal vez una buena aplicación de lo que estoy diciendo la encontramos en Mateo 5, verso 16. Mateo 5, verso 16. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Cuando contratamos a alguien, hermano, que venga a hacer un trabajo a nuestra casa, eh, y tenemos una actitud regatera excesiva, tal vez todos somos un poco regateros, ¿no? Pero excesivo, ¿cierto? Cuando ya como que quiere, está esa intención tal vez de perjudicar el trabajo del otro. Algo que yo he visto mucho es que nosotros en general somos buenos para devaluar el trabajo de otros. Lo que yo hago es importante, tiene valor, pero lo que hace, no sé, un electricista, un gaffiter, un plomero, eso tiene menos valor, eso es fácil. Tenemos esa tendencia nosotros. En general, no sé si se dará en Venezuela, en Colombia, pero yo sí lo he visto mucho acá en Chile. Se ve que los trabajos de los otros, no, eso es fácil, pero sí es, a mí me pasaba, pues, probablemente cuando me dedicaba más a lo mío de veterinaria, oye, ¿cuánto cobró por 5 minutos, por 10 minutos? Claro, y se mira así las cosas con facilidad. Pero hay un esfuerzo detrás de estudio, en la parte técnica también, en todo tipo de asuntos, hermano. Entonces no tenemos que nosotros cargar con este legado de subestimar el trabajo de los otros. Entonces, nosotros al menos, lo que a nosotros nos compete, debemos cobrar precios justos, no para querer perjudicar al otro, sino entendiendo que yo voy a cobrar un precio justo y también quiero que la otra persona quede satisfecha con ese trabajo y conforme también por lo que está pagando. Obviamente siempre hay precios referenciales. Usted tampoco va a cobrar por lo que hace nada, eso está claro. Pero aquí siempre hay una intención hacia más, ¿cierto? Hacia más, hacia cobrar más, hacia sacar una tajada mayor. A eso se está refiriendo este punto. Ahora vamos al tercer perfil, y es aquí donde debiésemos estar nosotros, o donde debiésemos aspirar a ser personas que ahorran, y que ahorran lo necesario, ¿ok? Ni derrochador, ni acumulador, sino una persona que tenga la capacidad de ahorrar lo necesario. Esta persona vive con un balance correcto y el Señor está contento con este tipo de administrador. En consecuencia, el acumulador, podríamos decir que no pasa el examen de Dios, en términos así como más fáciles, tampoco el acumulador ni el derrochador. Por lo tanto, Dios quiere que tú y yo seamos personas que ahorran. Leamos Proverbios 21:20. Tesoro precioso, precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Ahí está, cierto. Tesoro precioso y aceite ahí en la casa del sabio. En esos contextos, el aceite era algo de mucho valor, dicho sea de paso. Se cita en el libro el ejemplo de José. Y en el ejemplo de José hay que ser claro, porque el propósito, ¿cierto?, de la historia de José obviamente no es traer para nosotros una enseñanza financiera. Con todo, es útil para lo que estamos hablando hoy. Usted recordará que había un sueño, ¿cierto?, que había tenido el faraón egipcio. Bueno, eran dos sueños, pero ahora solo mencionemos uno, el de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y el único que fue capaz de interpretar dicho sueño, ¿quién fue? José. Entonces, para lo que concierne a lo que estamos hablando hoy, es importante el tema del ahorro, ¿cierto? Porque bueno, ¿quién era el mejor postulante para ese cargo administrativo? Según el propio faraón egipcio, José, ¿sí? Quien pudo interpretar el sueño. ¿Y qué hizo José? Ustedes lo recordarán, ¿no? Bueno, dijo, en estos 7 años vamos a acumular, vamos a guardar trigo, de manera que cuando vengan los 7 años de escasez, podamos tener alimento. El propósito detrás de eso, ¿cierto? Más que sustentar a Egipto, los pueblos aledaños, era traer al pueblo de Israel a Egipto, ¿cierto? Nosotros lo sabemos. Pero otra vez, estamos viendo el punto de vista, la ilustración financiera, por decirlo así. Y yo pensaba en esto, hermanos. Hoy día estamos en incertidumbre económica en nuestro país. Por lo tanto, esto tiene mucha aplicación ahora ya. Y Chile, junto con Haití, creo,
somos los países que menos vamos a crecer el próximo año. Y ahora, hermano, si tú tienes la posibilidad de ordenar tu economía, no sé si yo no soy experto en eso, pero aplicando un poco esto, es ahora tiempo de apretarse el cinturón, como decimos, y de ordenar nuestras finanzas, porque es altamente probable que vengan tiempos de mayor escasez, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que tener ahorros, ocupando un poco el ejemplo de administración de José sobre Egipto. Si hoy día te está yendo bien, le estoy hablando específicamente a los que les está yendo bien, a lo mejor no es transversal, ¿cierto? Y no creo que sea. A lo mejor hay unos que están justos, pero los que hoy día tienen superávit, por ocupar una palabra, es tiempo de ahorrar, hermanos. Conversaba con Úrsula, me decía que unos clientes venezolanos del negocio se van para Venezuela. Después de haber estado varios años acá, decidieron volver, porque, bueno, la situación se les puso cuesta arriba. Em, Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque pasamos de ser un país donde la gente quería venir, ahora muchas personas se están yendo, ¿cierto? Producto de la inestabilidad, de lo difícil que está el trabajo, etcétera. Así que creo que esto en particular, hermanos, es una advertencia para nosotros. Debiésemos hoy día nosotros estar a quienes Dios les está permitiendo tener cierta eh, capacidad de generar recursos, estar en tiempos de ahorro, porque probablemente en lo que viene va a ser un poco difícil. Hablaba con mi papá el otro día también, él también me decía, siempre esto es cíclico, siempre hay tiempos de escasez. Seamos sabios entonces, y si hoy día nos está yendo bien, es tiempo de ahorrar para los tiempos que pudiesen presentarse difíciles el día de mañana, ¿ok? ¿Por qué ahorrar es de sabios? ¿Por qué ahorrar es de sabios? Dice el autor. ¿Cómo voy? Voy a ir un poquito más rápido, parece que estoy un poco lento. ¿Por qué ahorrar es de sabios? Bueno, ya hemos mencionado algo, por las necesidades futuras inciertas, ¿cierto? Leamos Santiago 4, 13, 14. Dice, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual, a cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Muy claro el texto en Santiago, ¿no? Nos ilustra de manera perfecta este orgullo del hombre. Yo me acuerdo que prediqué este texto poco después de la pandemia, como muchos planes fueron truncados con esto de la pandemia, ¿no? Cosas que a veces uno ni se imagina. Precisamente por eso, porque creemos que somos dueños del futuro, pero Dios es dueño del futuro, no nosotros. Tenemos entonces que tener un margen de ahorro para enfrentar situaciones difíciles cuando éstas vengan, ¿sí? Aquí hay un concepto que quiero decirlo, me pareció importante. El ahorro es, por tanto, un acto de humildad porque declara que no conozco el futuro, ¿sí? ¿Sí? Declara que no conozco el futuro, por lo tanto, tengo la necesidad de ahorrar. ¿Cuánto ahorrar? El propio pastor, que es economista, no dice así con certeza, pero él, por decir un número, dice un 10% del ingreso mensual de la familia. Eso es bueno, ¿cierto? Y no ahorrar de manera residual, como decíamos la semana pasada. ¿Se acuerda de ese concepto residual? Es decir, pagué todas mis cosas, hice todos mis gastos, hice todas mis no sé, salidas, digamos, recreativas. Me sobró esto lo ahorro. Eso es un ahorro residual. No, el ahorro debe estar así como tú pagas la luz, debe estar también tu ahorro como algo intencional, ¿sí? Nadie se quedaría sin pagar la luz, o el agua, o los gastos, o el dividendo, o el arriendo. Bueno, el ahorro debiésemos nosotros tener la intención de ponerlo, ¿cierto?, como este ítem frecuente dentro de nuestro presupuesto,
Y bueno, a lo mejor alguien dice, pero para mí es imposible ahorrar un 10%, pero empieza por algo, hermano. La otra vez camino a la iglesia, escuchaba también un pastor hablando en la radio de esto del ahorro, y una persona que decía que no podía ahorrar nada, le di un consejo, le dije, ahorra por lo menos $1. Y la persona que recibió este consejo le dijo, pero ¿cómo voy a ahorrar $1? No, $1 no alcanza para nada. No importa, empieza ahorrando $1. Y después, en el tiempo, él terminó agradeciendo el consejo, porque ese dólar evidentemente le proporcionó am, la, la disciplina de ahorro, que después ese dólar empezó a hacer más. ¿Ok? Entonces, es importante ese punto aquí. ¿Por qué ahorrar desde sabios? Dos, por las necesidades futuras ciertas. ¿Ok? Futuras necesidades ciertas. Aquí se menciona, por ejemplo, el estudio de los hijos. Los hijos van a ir a la universidad. También podríamos mencionar posibles enfermedades, ¿cierto? Podríamos mencionar también incluso quedar cesante. También podría ser una, un caso, ¿cierto? Y por mencionar algunos, usted puede imaginar, ¿cierto? Muchos otros escenarios que son necesidades, perdón, son, como dice acá el título, son necesidades futuras ciertas, ¿ok? Que son cosas que van a suceder, la propia vejez de uno, ¿cierto? Uno va a envejecer y se asume que no va a poder seguir trabajando de la misma forma, por lo tanto también en ese sentido el ahorro es sabio. ¿Cuál es el secreto del ahorro? ¿Cuál es el secreto del ahorro? El gran secreto del ahorro, queridos hermanos, es que tus gastos sean menores que tus ingresos. ¿Ok? Que tus gastos sean menores que tus ingresos. Es decir, si tú ganas 100, no debieses estar gastando 110. ¿Sí? Tú debieses estar gastando 90. ¿Sí? Pero no 110, 120. Incluso hay gente que llega a gastar el doble de lo que gana. Ganan 100 y gastan 200. No. El secreto, lo vuelvo a repetir para que quede claro, el secreto del ahorro es el siguiente: que tus gastos sean menores que tus ingresos. Hacia allá tenemos que dirigirnos. Aquellos a lo mejor que hoy día tienen problemas, ¿cierto?, en este sentido económico. Esto tú no vas a llegar a aplicarlo de la noche a la mañana, pero sí tienes que empezar a caminar hacia allá, como familias, como matrimonios, tienen que empezar a caminar hacia allá. Los más jóvenes procuren empezar a aplicar esto desde ya, para así cuando ya sean, cuando se casen, cuando tengan familia, tengan esto ordenado y no tengan que darse muchas veces los tropiezos que los adultos nos hemos tenido que dar en estos aspectos financieros muchas veces. Así que ojo ahí, amados hermanos. El pastor acá también habla de los presupuestos, habla de los presupuestos y dice que él cuando da consejería, lo primero que pide es un presupuesto. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? Y con sorpresa casi nadie da un buen presupuesto, casi todos son presupuestos errados. Y lo más raro es que incluso siendo personas asalariadas, no saben cuánto ganan. ¿Qué decir de aquellos que son independientes? También a veces no se sabe cuánto ganan. Eso debiese ser claro, porque si tú no sabes cuánto ganas, evidentemente podrías estar hoy día fácilmente y aún sin darte cuenta, gastando más de lo que ganas. ¿Ok? Así que eso es importante, hacer un presupuesto. En el libro se trata, así que quizás más adelante vamos a ver también esos apéndices que el pastor ofrece. No sé si en una clase o vamos a ver varios, no sé cómo vendrá eso, pero para poder graficarlo mejor, e incluso, bueno, tenemos también hermanos contadores, está mi hermano Patricio Rosales, está Ondina también, así que ¿por qué no también ellos a lo mejor tienen algo que decir en ese sentido? Y también sería beneficioso quizás oírlos al terminar quizás el libro o cuando hablemos de esos apéndices, ¿por qué no? Sigamos adelante. Los malos presupuestos conducen a que las personas no sepan cómo el dinero se les va de las manos. Por lo que yo le decía recién, si yo no tengo un presupuesto, si yo no tengo claro cuánto me está entrando mensualmente y yo solo estoy gastando y respondiendo al gasto, claro, va a ser imposible, por ejemplo, lo que decíamos antes respecto de ahorrar. ¿Ok?
Y esto es súper importante, hermanos. La Biblia establece en el matrimonio que sean una sola carne. Y cuando hablamos de eso, obviamente la administración de los recursos ya no se lleva por separado. ¿Sí? Ya no, bueno, esto lo administra, yo administro mi sueldo y tú administras el tuyo. Eso ya no existe. Cuando estamos casados somos una sola carne y por lo tanto nuestras finanzas son unas, ¿sí? Son una sola. Y eso también es importante porque, otra vez, heredamos ciertos conceptos del mundo, conceptos como este, eh, que cada uno maneja su dinero y cada uno lo resuelve como quiera. No, hermano, o pagamos la mitad cada uno los gastos y después el que yo hago lo que quiero con mi dinero, no. Eso en el modelo bíblico no debe ser de esa forma, ¿sí? Debe ser administrado en conjunto. Amén. Y bueno, no vamos a ir a más detalles respecto a esa administración en particular. Me imagino que probablemente después se aborda con mayor detalle. Lo segundo, ya lo hemos dicho, es que debemos ser intencionales en el ahorro y no residuales, ¿ok? No un ahorro residual, sino intencional. Cada mes comprometerte a ahorrar algo. Incluso si eso puede tener ciertos efectos en lo recreativo. Vale decir, en salidas a comer, en salidas al cine, en cambiar de teléfono, todas esas cosas. Sí, para empezar a ahorrar hay que sacrificar ciertas cosas, eso es un poco el punto. Tercero, comprar bíblicamente. Me gusta el concepto ese, comprar bíblicamente. Es decir, no gastar por encima de tu nivel de vida, buscando el gozo en las posesiones. ¿Sí? Hermanos, esto de las marcas es bien particular, ¿no? Hay gente que se viste con marcas y, bueno, a veces hay algo de calidad en la marca, eso es cierto. Pero si el estar vistiéndote con marca implica que tú estás endeudándote, no te vistas con marca, hermano. No te vistas con marca, eso no importa. Eso te va a traer consecuencias nefastas y lo que hoy día es con ropa, mañana puede ser con un auto. Te puedes ver tentado a comprar un auto que no estás en capacidad de pagar. Y eso te va a acarrear problemas familiares, matrimoniales, qué decir de hasta legales, si es que llegas a una posición de no poder pagar ese auto. Y vas a terminar perdiendo el pie y todo. Son una verdadera catástrofe esto, hermano, de la falta de sabiduría para administrar. Y comprar bíblicamente enfatiza la idea de evitar el interés. Ustedes saben, las tarjetas de crédito, hoy día estaban hablando estos días respecto de las tasas, han subido mucho. No se recomienda bajo ninguna circunstancia pedir créditos de consumo, están muy altos. Así que tiene mucha relación con lo que estamos viviendo hoy día. Y comprar a plazo siempre es comprar, bien digo, con intereses, ¿sí? Y puedes llegar a pagar incluso varias veces algo que estás comprando. Más adelante el pastor dice que aborda el tema de las tarjetas de crédito. Probablemente deben tener un uso en particular o una forma recomendada. Capítulo 5 dice. No falta tanto. Y cuarto, contrólate de por vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos aprendiendo ahora lo vayamos aplicando siempre. Y yo agregarlo de forma gradual. Porque a veces también decimos, "No, esta enseñanza sí me hace mucho sentido, voy a aplicarla y mañana mismo". No, hermano, calma, ve con calma, ve con calma. Hay cosas que no se pueden hacer de un día a otro. Y hay cosas que gradualmente tienen que ir cambiando y mejorando. Así que pedirle sabiduría al Señor y pedirle también que nos convenza de pecado. A lo mejor muchos de ustedes ahora mismo tienen una discusión ahí interna consigo mismos. No, pero es que el pastor está hablando de cosas que tienen que ver con mi independencia como cristiano, no se puede meter en la finanza, no sé, estoy especulando pensamientos. Pero estamos hablando, hermanos, no de que el pastor, la iglesia se quiera meter con tus finanzas, sino cómo tus finanzas glorifican a Dios. Y una vida endeudada, créeme,
que difícilmente va a poder glorificar al Señor de la mejor manera, porque va a estar con la soga al cuello. Y ciertamente Dios no nos quiere ver en esa posición. Entonces, aplicar esto, aplicar, ir paso a paso en muchos casos. Los que están más ordenados, tal vez enfatizar en ciertos detalles, en ciertas cosas. Los que están empezando en esto, los que son más jóvenes, todos tenemos un área de aplicación de esta enseñanza. Conclusión, y con esto termino y la voy a leer literal, la conclusión de este capítulo. Todo esto nos lleva nuevamente al tema del carácter del creyente. ¿Cuál es nuestro problema con la finanza? El carácter. Grábeselo porque eso es muy importante. El ahorro sistemático, más que un sobrante financiero, es el resultado de una combinación de virtudes en el carácter del que ahorra. En otras palabras, el creyente que ahorra de manera regular una parte de sus recursos puede hacerlo porque cuenta con la disciplina, el orden y los valores que lo hacen manejar sus recursos de una manera que agrada a Dios, dueño de sus recursos. Mayordomos es lo que somos, ¿no? Es cierto que muchas dificultades económicas, esto también es un punto importante, son puntos de inflexión. Es cierto que muchas dificultades económicas se deben a cosas que están fuera de nuestro control, ¿ok? Y que incluso hay casos difíciles que aún en el mejor plan de ahorro no se podrían aliviar, ¿ok? Hay situaciones puntuales, pero que, ojo, suelen ser la excepción y no la norma, pero los hay, los hay. De pronto hay enfermedades y cosas que no tienen que ver con tu administración, que a veces suceden. Bueno, en ese caso, ¿cierto? Las medidas yo creo que igual se aplican. Ahora, cómo resolver eso es diferente. Pero, como ya hemos mencionado, la mayoría de los desórdenes financieros, ahí está lo que yo decía recién, son producidos por un desorden en las vidas de las personas que son producto de ciertas debilidades de carácter. Si nosotros reconocemos nuestro pecado en este sentido y le pedimos al Señor que nos ayude a reformarnos por su palabra, por los principios que en ella hay, ciertamente Dios nos va a oír y nos va a ayudar. Amén. Así que esa es la invitación ya al finalizar este capítulo referente al ahorro. Amén. Bien, damos gracias al Señor por este capítulo. Amén.